Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Voces Maricas. Este va a ser un espacio que nos va a permitir contar historias, realidades, experiencias y la lucha de los derechos humanos por las disidencias sexuales y de género, pero con una perspectiva desde las regiones. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, Yulisa. Yulisa es la directora del colectivo Féminas y No Binarias de Cusco, es socia y promotora del Fondo Global de Salud, es activista y una fiel defensora de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Juntes, juntas y juntos descubriremos nuestro primer episodio, que se trata de las mujeres trans, pero desde una perspectiva de provincia, desde nuestro país. Primero, antes de poder iniciar con la entrevista en sí, Yulisa, agradecerte por tu tiempo. Sé que tienes una agenda bastante ocupada, pero gracias por tu disposición. Nos encantaría conocerte un poco más, para lo cual me gustaría que te describas, de dónde eres, cuántos años tienes, cuál es tu signo, cuál es tu hobby favorito, qué es lo que odias hacer. Bienvenida. Buenas noches, Shami. Es un gusto estar. Gracias por la invitación a este espacio. Eh, sí, si bien lo mencionas, acabas de mencionar, dentro de esta agenda, he estado también ahorita sin esperar esto de que me haya caído de noticia. Acaba de llegar del homenaje o hacerle recordar a la población, con este caso de la compañera Coral, ¿no? Que acaba de cumplir un mes, si no me equivoco, ya de su triste fallecimiento. Y sí, bueno, me presento, como lo bien lo mencionaba, soy Yulisa Avellaneda Ampuero. Soy directora de la organización Féminas Cusco, una organización que se formó hace 3 años con la compañera Gias, activista también, y también somos de la región de Arequipa. Bueno, mi hobby es bailar, hago shows. Anteriormente hacía shows y he retomado también este arte. Eh, Después trabajaba y sigo, voy a seguir luchando justo por el espacio de salud. En un tema de salud voy a estar trabajando en otros nuevos proyectos. Pertenezco también a este espacio de socios en salud. Soy una socia promotora de salud. Trabajo con dos hospitales, el Antonio Lorena y el regional, que son hospitales donde hay atención, hacer incidencia en atención con las compañeras trans, femeninas y transmasculinidades. Y bueno, tengo 36 años, soy de la ciudad de Arequipa, tengo 3 años viviendo en Cusco y bueno, desde que empecé con esto del activismo que justo miraba, ¿no? Estas falencias, estas necesidades y problemáticas que hay en la región de Cusco con la comunidad trans. Entonces ha hecho de que mi labor sea arduamente todos los días trabajar por ellas y para mí también, ¿no? Muchas gracias, Yulisa. Definitivamente es un camino y un trabajo bastante arduo y pues de bastantes retos. Ahora sí podríamos iniciar un poco más la entrevista. Para ello me gustaría que nos lleves a tus primeros recuerdos. Me gustaría preguntarte cómo fue para ti tu proceso de descubrimiento de tu identidad de género. Cómo te sentiste, si sabías lo que estaba pasando o no. Y en todo caso, si durante el proceso hubo alguien o hubo personas que te acompañaran en ello o no. Sí, yo recuerdo muy bien que a eso de los 10 años, lo recuerdo porque parece que hubiera sido ayer, a mí me gustaba jugar con estos tipos eh, de muñecas. En mi tiempo le decíamos como estas mariquitas, le llamabas un tipo de dibujo en papel, que les ponías ropitas, ¿no? Pero todo hecho de papel. Entonces yo me daba cuenta que me gustaba. Creo que esto es parte de la vivencia de una mujer trans. Después empecé a tener estas expresiones muy femeninas ya marcadas por mi edad, vendría pues ya 15 años, y me ponía a bailar. Y entonces esta curiosidad le hacía ver a mi abuela, ¿no? A ver, mi abuela se ponía a mirarme y con mi tío al lado decía, pero mamá, se mueve de una manera media afeminada. Entonces ya marcaba mi proceso y transición y descubría, ¿no? Que me gustaba más
el hecho femenino, el lado femenino, de, de cómo es estas costumbres, estas vivencias. Entonces, yo me acuerdo también que a los 17 18 años fui separada de mi familia por voluntad propia, también por respeto más que todo para mis padres, y de cierta forma eso se refleja, ¿no? Para otras compañeras, porque algunas veces son excluidas de su casa. Entonces, yo, gracias a Dios, encontré muchas compañeras allá. Igual, la vivencia era parecida de compañeras en mi zona, en mi barrio. Compartí con Mia, fue una madre muy respetable en ese entonces. También una de mis otras madres también fue Adalí, que ahora está radicando en Barcelona, en España. Y ellas eran el referente que yo tenía cuando yo salía del colegio y me maquillaba, me arreglaba, me decían, ¿te gusta? ¿Te parece que te gusta? ¿Tú cómo te sientes? Y descubrí que me gustaba, me empezaba a crecer mi cabello, y ese era el proceso, ¿no? Ese era el proceso de transición de una mujer trans, el estar creciendo con un referente, no porque me obligaran a hacer algo que yo no quería, ¿no? Sino me gustaba y me gustaba cómo eran sus vivencias de ellas, y eso hizo de que yo también quisiera estar ¿no? En el mundo artístico, en el mundo de una compañía trans, cómo trabajaba, y gracias a ello también fueron mis grandes amigas que ahora no comparto mucho con ellas porque tienen ya sus vidas personales hechas, y ya, y entonces eso que se aplica conmigo, lo aplico también con mis compañeras también de mi organización, ¿no? El apoyo. Claro que sí, suena bastante admiración. En todo caso, ¿cómo fue el proceso de separación emocionalmente? Si tal vez no quisieras contar a profundidad también, el proceso de separación con tus papás, ¿cómo fue para ti siendo chiquilla, ¿no? 18 años. Sí, fue un reto. Creo que justo hoy, el día de hoy, perdón, hoy por hoy tengo una compañera de la misma edad, y entonces que justo pasa este misma, esta misma vivencia con sus papás, y me hizo recordar, ¿no? Retroceder muchos momentos atrás. Entonces hace de que esta compañera la vea, ¿no? Es una Yulisa de que cómo era su vivencia, cómo su papá la excluye de su casa. Entonces, recuerdo muy bien que mi papá dijo, ah, yo no quiero, bueno, mi abuelo, que yo me fue criada con dos abuelos, entonces mi abuelo me decía, si vas a hacer, yo no quiero ver acá maricones en mi casa. Hizo que me sintiera mal. Entonces tomé la decisión, como yo tenía mayoría de edad, yo dije, voy a enfrentarme, ¿no? A experimentar cómo es la vivencia de una mujer trans, pero en el cual yo no sabía con qué recursos iba a sustentarme y todo ello. Entonces, tuve que lucharla, como te digo, esa compañía trans que ahora está en Arequipa, es mía. Entonces me protegió, me dio un cobijo, me enseñó muchas cosas. Al final tuve esta reconciliación con mis papás. Mi mamá lloraba, me acuerdo que lloraba y me decía, pero tú eres mi nieta. Bueno, en ese momento era un niño todavía. Me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Que tu papá ahorita lo hace por impulso. Entonces, no quise nunca desligarme de ellos porque les agarré mucho cariño y mucho respeto. Entonces, recuerdo que yo regresé al tiempo. Ya mi papá estaba postrado en la cama y tuve que hacerle entender de que al final éramos sangre, ¿no? Entonces, tenía que ayudarle algunas cosas de esa edad. También estaba muy mal de salud. Mi abuela nomás era el soporte. Entonces recuerdo que empezaba a ayudar a mi abuela a cocinar. Ya tenía que ser ello, porque si bien es cierto, tenía 9 tíos, y todos ellos de una u otra forma era su primera vez, ¿no? Tener un integrante dentro de este núcleo familiar, que era diferente identidad y diferente orientación. Entonces, con el pasar del tiempo, tuve una tía que me educó, y ella hizo de que respetaran, ¿no? Que me respetaran mis tíos. Y gracias a ello, ¿no? La educación que también tuve por parte de mi tía, de mis abuelos. Entonces, todo esto hace también ver la realidad, ¿no? Que si no hay información, no hay respeto dentro de la familia, pasa como la compañera que te acabo de comentar, ¿no? Entonces la excluyeron, y gracias a Dios se podía apoyarla con los pocos recursos que tenga, le podía apoyar, y ahorita está aprendiendo la mejor versión de la que yo tuve en ese entonces.
Ujú. Qué hermoso, Yulisa, muchas gracias. Sí, definitivamente. Justo acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Porque en realidad el proceso de independizarse, de salirse de casa es todo, hasta llevar un duelo y demás, ¿no? Entonces, hacerlo a tan Mm. corta edad, ¿cómo impacta en uno? Ah, entrando más o menos al tema, mencionaste algo muy interesante. A la etapa de 18 años, ¿cómo fue el proceso de ingresar, si es que ingresaste en ese entonces, al ámbito laboral? Sabemos, y dando contexto, que en el Perú no existe una identidad de género, ¿no? No existe una ley que nos proteja y que apoye. En ese caso, ¿cómo fue tu experiencia, ingresando al ámbito laboral? Bueno, voy a ser muy sincera, eh, a esa edad teníamos necesidad. Creo Claro. que este comentario que voy a comentar lo pasan muchas chicas, ¿no? Yo justo comentaba previa a esta entrevista que yo estudié una carrera técnica y no la pude ejercer porque estaba justo en transición, ya mi cabello estaba súper largo, pero habían algunas inquietudes, ¿no? Dentro de la sociedad y cómo te expresas. La expresión, por lo menos trans, tanto masculina o femenina, es muy complicada en una sociedad, entonces me sentí un poco como que si no encajo en lo binario, no me iban a tomar en cuenta. Entonces tuve que, de cierta forma, salir del trabajo. Empecé por no más de un año, trabajé como diseñadora gráfica y esto me facilitó un vecino, porque sabía mi talento, sabía mi trabajo. Estudié una carrera técnica muy corta y ese vecino me facilitó, ¿no? Este espacio de trabajo, pero yo me sentía un poco incómoda por cómo te trataba la gente, ¿no? Y los comentarios que puede haber. Es Entonces que, tuve que renunciar al trabajo y terminó este señor también con su espacio de trabajo y tuve que orillarme nomás pues al trabajo sexual. A los 20 años empecé trabajando como trabajadora sexual y obviamente que esto no lo quiero que pase mis compañeras de la organización, ¿no? Que sigan este patrón y al final no tengan estas facilidades porque de cierta forma el trabajo sexual se ha visto expuesto, ¿no? O cómo lo ven ahora en la sociedad, ¿no? Que, ay, ¿por qué tienen que dedicarse? Y escuché una vez en una reunión, me acuerdo que en Arequipa escuché que un señor dijo, pero si tienen carreras técnicas, si tienen estudios, por qué no practican, por qué no ejercen su trabajo, ¿no? Y no miraba desde un punto personal, ¿no? No miraba cómo era la vivencia de otras compañeras. Entonces nosotros tuvimos que tratar de explicarle y de cierta forma entendió. Entonces, porque mira, si hablamos en un espacio laboral para una mujer trans, deberían haber espacios como, no sé, en una funcionaria pública, dentro de una institución, no vas a ver una mujer trans, no sé, secretaria, las carreras que han estudiado. Por ejemplo, tengo dentro de mi organización, tengo a Brenda, estudiante de enfermería, quiere trabajar como enfermera, G está trabajando en espacio inclusivo. Todas ellas están rompiendo las barreras que yo no pude en su momento, ¿no? Y eso es lo que mucho me enaltece el trabajar con organizaciones también LGTB que nos apoyan mucho, pero el espacio es eso. Entonces, bueno, volviendo al tema nuevamente central, es de que todas estas partes que he pasado durante mi edad, se me ha sido complicado. Como por ejemplo, he dejado tanto de estudiar, tanto tiempo de estudiar que quiero retomar mi carrera, terminar mi carrera universitaria si es posible, y dar también lo que ellas no. Ellas ya tienen este espacio y esta herramienta para poder trabajar en un espacio, yo también. Quién sabe también como alguna funcionaria pública. perdón, una posible, ajá, participante política, participación política. Claro que sí, sería espectacular y yo sé que lo vas a lograr. Definitivamente eso se va a dar. Vamos con todas las fuerzas hacia ese punto. Sí, justo es como mencionabas, algo que creo que es bastante importante de tomar, que muchas veces no lo pensamos, es el talento que tienen las personas en disidencias y diversidad. Y no es justo que ese talento se termine perdiendo por prejuicios, estereotipos, discriminación, cuando todos, todas y todes tenemos algo que aportar a nuestra sociedad, ¿no?
Ese punto me parece muy importante. También me gustaría saber cómo fue el proceso de salud. Sabemos que ser una mujer trans en Perú es complicado, pero desde provincias aún más. De por sí, para los peruanos y provincianos es muy difícil tener una salud digna en nuestros espacios. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer trans en ese aspecto? Y también la otra perspectiva o la otra pregunta tiene que ver con el decreto que se lanzó el anterior año, el decreto 009-2024. También me gustaría saber un poco de tu perspectiva. Claro, por una parte, en Arequipa no tenía mucha dificultad en el tema porque ya habían activistas, ya habían organizaciones que trabajaban puntualmente con mujeres trans. Entonces, en Arequipa no fue mucho el hostigamiento o el maltrato o la mala atención, ¿no? Pero sí cuando yo venía esporádicamente a Cusco y tengo amistades todavía, mujeres trans, de que están presentes y ya no están. Y mucho esto conlleva también en cómo son atendidas en espacios de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando yo la primera vez que entré al Antonio y Lorena, voy a ser muy sincera porque acompañé a una compañera y quería ver cómo es la atención, ¿no? En espacios de salud, que es importante. Entonces, había un espacio donde yo me sorprendí tanto, ¿no? Nos llamaron con la atención con el nombre de nacimiento, que o personas, habían compañeros trans, me acuerdo también, y chicos gays, pero sí, y en este espacio donde se hacen descartes de ITS o de VIH, deberían ser más priorizantes, más con un trato empático, ¿no? Con una empatía justo para la población, pero fue diferente. Entonces, yo me acuerdo que le dije, licenciada, pero ¿cómo pueden estar atendiendo así? Le dije, ¿no? O sea, llamándolas con su nombre de nacimiento y no con el nombre que las representa o la razón social que se representan ellas, ¿no? Y me dijo, no, que es la costumbre, pero no, pero hay un protocolo de atención, hay compañeras que por eso no reciben tratamiento hormonal o no quieren informarse sobre el tratamiento hormonal, o algunas personas, no solamente mujeres, porque a veces también nos han eh, catalogado como la comunidad como prevalente de las ITS y VIH, ¿no? Cuando es totalmente falso. Eh, entonces, yo me acuerdo, y sin mencionar también las trabajadoras sexuales trans, ¿no? Que también son expuestas, que hasta por ganar 20 soles más se pueden exponer a esto, ¿no? Muchas de ellas pueden ser que tengan este tratamiento antirretroviral y el cual no acceden por el miedo. ¿Cómo las van a tratar? Si ya de por sí las llaman con el nombre de nacimiento, ¿cómo sería una persona PBB, ¿no? Persona viviendo con VIH. Entonces, ya no voy, ya no quiero recibir tratamiento porque ya me trató mal al licenciado, la persona que ya me va a atender, y más aún cuando hay poblaciones también cis. Entonces, las compañeras, yo miraba y decía, qué sorprendente cómo hay todavía la atención acá, cuáles las falencias que todavía hay acá en Cusco con mujeres tan precisas. Y había activistas, y no puedo, y sin mencionarlas, ¿no? Algunas de ellas es Bárbara, Carolina, que trabajaban, pero yo miraba más al fondo, ¿no? Entonces, hizo que yo también postulara este fondo de salud para que se visibilizara esto, ¿no? Cómo es la atención en la región del Cusco. Y solamente nos enfocamos, ahorita me estoy enfocando en el Hospital Antonio Lorena, que es con el que ahora actualmente trabajo, y se ha hecho un cambio abismal. O sea, la atención es súper educada, por lo menos ya saben que hay una organización el cual puede luchar por las compañeras, ¿no? Y ese es el alcance también de la organización. Queremos de que ellas entiendan que no están solas, que hay una persona o una organización detrás que las apoya y pueden ir a recibir tratamiento hormonal o antirretroviral para estos, ¿no? Entonces, libre de discriminación y de miramientos, ¿no? Entonces, y ya hoy por hoy puedo decir que más o menos ya hemos hecho algo por avanzar con las compañeras. Y en el segundo tema que me preguntaste, sí, el MINSA, en vez de tomar esto de patologizar a las compañeras o a la identidad trans o diversa, pienso de que esto debería enfocarse más bien al contrario, debería tomar estas
necesidades y priorizarlas. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no puedo entender que no hay, eh, está desabastecido el hospital, ¿no? Y muchas de las regiones, no solamente de Cusco, de Ayacucho, de Junín, de las compañías también aliadas, me decían, Yulisa, no hay pastillas, no hay tratamiento hormonal. Y eso que ha sido, y voy a ser muy sincera, MINSA sí ha hecho estrategias todavía para que la población más que según ellos es la prevalente de VIH, sean mujeres trans y fue el recurso que usaron para que reciban tratamiento eh, hormonal solamente con tamizajes y no han hecho nada más. Entonces, en vez de enfocarse en eso, han debido dar pues una buena atención. Literal, con este decreto han puesto que la comunidad y en sí la comunidad trans sea el último eslabón de este coche, ¿no? Y me da mucha tristeza cómo a veces esos espacios se quieren cerrar, en vez que nosotros tratemos de avanzar, nos hacen retroceder con estos decretos, y ni siquiera hay una consulta popular o directa con la comunidad, ¿no? Y que digan, chicas, vamos a ver este tema, se va a tratar el tema de la CIE, que hasta ahorita no se actualiza y varios países ya la actualizaron, y pienso que deberíamos tomar, porque tiene que ser el Perú el último, bueno, el último país en tomar acciones con la comunidad. Entonces, más aún cuando tenemos una presidenta muy cuestionada, entonces ya de por sí ya somos el final, pues no, el final de este tren y mucha tristeza. Entonces, vamos a seguir trabajando sin que la comunidad se sienta cuestionada en atenciones de salud, ¿no? Claro que sí, Yulisa, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Es realmente preocupante el decreto que sacaron. Me sorprende mucho porque parece que no hubieran realizado un tipo de investigación y lo lanzo y lo menciono así, porque nosotros vemos las estadísticas. La cantidad de muertes de mujeres trans han aumentado con los años. Es imposible que un estado termine este, patologizando una identidad y una orientación y nuestras disidencias cuando claramente la estadística está mostrando que por crímenes de odio, por feminicidios, nos están matando. O sea, hay que ser coherentes también con la realidad, yo creo. Definitivamente, muchas gracias también por el esfuerzo y pues finalmente te consultaría qué tipo de recomendaciones o brindarías a los jóvenes, niñas y también adolescentes que están en este proceso de descubrimiento y que, bueno, hay muchas cosas a las cuales se enfrentan, ¿no? Sí, de primer punto, pienso de que estaría hablándome con hacer como un retroceso, mirar a la persona que estoy mirando a la cámara. Esta vez quiero que también eso se escuche en todo sitio, que hay una Yulisa, hay una Brenda, hay una Romina, hay una Valeria, hay muchas compañeras trans que han pasado esto. Entonces, no me gustaría que nuevas generaciones de mujeres trans a veces sean invisibilizadas o que se mantengan en esto del closet, ¿no? Y pienso que explorar la sexualidad es importante. Entonces, a veces en la sexualidad se trata como un tabú dentro de la familia cuando ni siquiera tienen esas herramientas. Entonces, si no hay educación dentro de los hogares. Entonces yo pienso que si hay una identidad dentro de un núcleo familiar, deberíamos tomar la atención, ¿no? Hay especialistas dentro de la comunidad LGTB en cualquier región del país que son psicólogos, en vez de llevar a un niño o a una niña trans, que sí sabemos que hay y vendrán muchas, es de que en vez de cuestionar, de juzgar, es informarse, ¿no? Entonces, mucho de ello también serviría. ¿Qué necesita mi hijo si en un momento me doy cuenta que es una mujer trans, un chico trans? De qué recursos le puedo dar para que la sociedad no la margine, no la discrimine. Entonces, si no tenemos esta educación dentro de los padres, que a veces he escuchado desde que no, el enfoque de género y todo ello, yo pienso que tendríamos que tener un poco más de empatía, ¿no? A la comunidad. Muchas veces yo eso lo he también todo esto lo he aplicado con mi familia y por hoy mi familia me estima, me pregunta todos los días cómo estoy, mi mamá. Entonces, yo no quisiera que estas nuevas generaciones pasen estas necesidades que en un momento tuve o que muchas han tenido también. Eh,
Y sí, volviendo a un tema muy importante, es que en todos esos ejes de necesidades, que sí es importante, tanto trabajo, salud, educación, ¿cómo construimos, no? ¿Cómo construimos un país cuando no es igualitario, cuando el día de mañana hay una chica, Brenda, como lo menciono, y no sepa la familia, ¿no? Entonces, deberíamos ser un poco más de saber, más que todo por empatía, porque es tu propia sangre, tu propio hijo, no negarías a tu hijo o a tu hija, ¿no? Yulisa, muchas gracias. Sé que eres una mujer muy fuerte. Espero que ese sueño de ser una funcionaria pública se cumpla. Estaríamos encantadas, encantados y encantadas de verte ahí en esa representatividad. Muchas gracias también por la lucha que haces por la comunidad trans y por todas las disidencias sexuales y de género diversas en esta provincia. Y pues para finalizar, me gustaría que también nos indiques dónde te podemos encontrar en redes sociales, también a tu organización. Y pues si hay alguna forma de poder ayudar a tu organización y a ti, ¿de qué manera se podría dar? Ujú. Estamos en dos plataformas virtuales, tanto Facebook como Instagram, como Féminas Cusco. También hay otras, si se desean también expandir el tema de información como mujeres trans, también tenemos Féminas Arequipa, Féminas Juliaca, Féminas Loreto y Féminas Perú, que es la central, con la presidenta Leila Huerta. Y sí, vamos a seguir creciendo como familia de féminas, porque todas somos féminas. Y, y nada, pienso que uno de los tantos proyectos que se vino a mi mano o a mi organización fue el trabajar y ha sido muy beneficioso también tener el apoyo de esta ONG que nos han apoyado y más aún cuando hacemos incidencia tanto de salud. Ojalá que haya un proyecto de trabajo como para que las mujeres trans tengan unos puestos, unos cupos laborales que sean integrados a sus capacidades, ¿no? Eh, Nada, agradecida muy bien por esta entrevista porque de cierta forma he abierto un cachito de lo que muchas compañeras han vivido, ¿no? No sé si sea igual o diferente su vivencia a nivel laboral, a nivel de familiar, ¿no? Pero pienso de que muchas de ellas también necesitan ser escuchadas, ¿no? Muchas gracias, Yulisa, por tu espacio y por contarnos toda tu vivencia. Lo vamos a coger. Nada, por el apoyo también que brindas a las disidencias. Y para poder finalizar, me gustaría hacer mención a una investigación que estamos apoyando y respaldando como organización. Es de una compita que que es bachiller en la Andina, en medicina humana, se llama Aris Ramos y pues ahorita está haciendo una investigación de las inequidades en la atención médica en personas LGBT en Cusco. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales y poder llenar la encuesta. Siempre es importante tener esta información para poder plantear estrategias, ¿no? Que ya hemos visto que son necesarias. Y eso, muchas gracias. Hasta el próximo martes.